Y vamos a empezar. Muy bien, lo primero que vamos a ver son las clases de textos. Ya la clase pasada trabajamos lo que es un texto, pero esta vez vamos a trabajar con las clases de texto, pero particularmente con el texto argumentativo, ¿sí? El que está en círculo rojo. Un poco de los otros textos que no vamos a trabajar en profundidad en esta materia, pero para que más o menos sepan, supongo que se acuerdan de la secundaria, el texto narrativo que relata hechos que suceden a unos personajes en un determinado tiempo, y los modelos pueden ser las novelas, los cuentos, las noticias, ¿sí? Cuando alguien cuenta algo que le pasó en el día, también es un hecho narrativo. Después tenemos el descriptivo, que cuenta cómo son los objetos, los lugares, los animales, los sentimientos, etc. Esto pueden ser las guías de viaje, en las novelas también puede haber descripción, los cuentos, las cartas, los diarios, inclusive en los textos argumentativos, que es lo que vamos a ver hoy, inclusive en el diálogo. Es decir, el texto descriptivo se usa en muchos sentidos. También en las crónicas de viaje. Y hay una abundancia particular de los adjetivos. El dialogado reproduce literalmente las palabras de unos personajes y pueden ser las piezas teatrales o los dramas, los diálogos en cuento, los libretos de cine, ¿no? De las novelas, las entrevistas también, y por supuesto las conversaciones cotidianas son diálogos, ¿no? Y va a haber un lenguaje que tiene acotaciones, que tiene comillas, que tiene guiones. Después tenemos los textos expositivos o informativos, que van a explicar de forma objetiva un hecho o un tema. Esto tiene que ver más con lo que es lo científico, lo académico, ¿sí? Que con un vocabulario más técnico, más claro, más conciso. Y acá dicen algunos ejemplos: los libros de texto, los artículos de investigación, textos académicos, científicos de divulgación. Estos textos expositivos o informativos los vamos a ver más adelante en la cátedra, cuando nos adentremos en los tipos de textos académicos o científicos. Y después tenemos el texto argumentativo, que es el que vamos a trabajar hoy, que la intención comunicativa de este tipo de texto es defender ideas o razones o argumentos. ¿Sí? Ya lo vamos a trabajar en profundidad, y los modelos son los artículos de opinión, las críticas de prensa, etc. Los textos argumentativos tienen ciertas características. Como bien dice el primer cuadro, la argumentación versa sobre una situación polémica o controversial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando vayamos a elaborar un texto argumentativo o cuando tengamos que identificar lo que es un texto argumentativo, lo primordial es que se va a tratar o va a haber un tema que es controversial y que es polémico, que da lugar a diversas opiniones, que da lugar a un debate, ¿sí? En el siguiente cuadro dice: existen diferencias de punto de vista, de modo que se exponen razones y justificaciones tendientes a resolver las diferencias. Como ya vimos, existen diferentes puntos de vista, diferentes opiniones acerca de este tema, y no es algo, digamos, que es un hecho que no tiene opinión, digamos, por ejemplo, que la lluvia cae hacia abajo. Es algo que nadie va a discutir, que nadie va a querer debatir, que nadie va a venir y va a decir: no, la lluvia cae hacia arriba, ¿sí? No es, por lo tanto, un tema que podamos tratar en un texto argumentativo. El objetivo del texto argumentativo es convencer e influir sobre la percepción del mundo que tienen los interlocutores. Yo voy a tratar de persuadir al oyente, de convencer al interlocutor, para que crea en mi percepción del mundo, para que crea en mi subjetividad, en mi punto de vista y en mi opinión. La escritura de los textos argumentativos implica la activación de habilidades cognitivas como explicar, justificar o argumentar. Si yo tengo una idea, ¿sí? La voy a querer defender, y para que sea válida voy a necesitar justificarla y argumentarla. Después es un cuadro que vamos a necesitar más adelante, que dice que voy a escribir, que esto tiene que ver más con el proceso de escritura. ¿A quién? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo voy a expresar las ideas?
Luego tenemos la composición de un texto argumentativo. ¿Por qué pongo esto y por qué esta diapositiva en particular es importante? Porque nosotros vamos a escribir un texto argumentativo, ese es el trabajo práctico que viene, y para eso necesitamos partes, ¿sí? Los segmentos retóricos. Entonces tenemos la primera parte, sería el exordium, que es la introducción, y es como una breve apelación a los lectores, se hace como una breve introducción de lo que vamos a hablar. Después tenemos la narratio, que es la exposición de los hechos, la presentación de los hechos y el planteamiento de la tesis. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es una tesis. Después tenemos la argumentatio o la exposición de los argumentos, que es, como ven en el dibujo de esta reloj de arena, si se quiere, hay un bloque que es el más grande, que son los argumentos que sustentan las ideas. Los argumentos tienen que ser el bloque más grande porque yo con esos argumentos voy a justificar que mi tesis es la correcta y que vos tenés que creerme. Entonces es de esa manera, mediante los argumentos, que yo voy a persuadirte, convencerte, etc. Luego tenemos la peroratio, que es la conclusión. En esta conclusión, ¿y por qué la conclusión es muy importante? Porque uno cuando lee o cuando escucha a otra persona, siempre se va a quedar con lo último que dice, ¿sí? Entonces, en este texto no es diferente, digamos, la conclusión va a ser lo último a lo que yo me refiero y va a tener como un resumen de todo lo anterior y voy a querer aclarar mi idea. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a repetir la tesis anterior y además se va a volver a uno de los argumentos más importantes. El más fuerte de todos los argumentos que tengamos, porque va a haber diferentes grados de argumentos, pero el más fuerte, el más conciso, el más como que vos digas, no, bueno, este va a convencerlo, ese argumento que es el más fuerte tiene que ser al que se vuelve en la conclusión. Una cosa, la breve apelación de los lectores, que es la introducción y el planteamiento de la tesis, pueden ir juntas, ¿sí? No hace falta que vayan muy separadas. Puede haber una introducción y el planteamiento de la tesis. Generalmente van unidas. Ahora bien, ¿qué es la tesis? Bueno, la tesis es una idea con sentido completo, una oración gramatical que tiene sujeto y predicado y por lo tanto se rige por un verbo o una acción. Esto quiere decir que la tesis es una idea completa, que tiene, aparte de la presencia de un verbo, eso es muy importante. ¿Por qué? Una tesis no va a ser el perro y el gato. No, una tesis va a ser un elemento A, como bien dice acá, por ejemplo, el consumo de alcohol, y un elemento B, que va a ser la salud. Pero además, esos elementos tienen una relación. Esa relación va a ser, en este caso particular, el ejemplo, perjudica. Es un verbo. Entonces, si volvemos al planteamiento de la tesis, donde dice A, paréntesis, relación B, podemos ver que A, que es el consumo de alcohol, y B, que es la salud, está relacionado por perjudica. Entonces, la oración completa con sentido va a ser el consumo de alcohol perjudica la salud. Ahora bien, esto es muy importante. Una tesis genera discusión, genera debate, es un juicio de valor. ¿Qué quiere decir? Que la tesis que yo proponga va a interpelar a que otra persona se cuestione y diga yo no pienso lo mismo y genere una discusión, genere un debate, ¿sí? Porque yo estoy haciendo un juicio de valor sobre algunas cosas. Y cuando hablamos de juicio de valor, se emite un juicio sobre una cosa dentro de mi sistema de valores. Ahora, mi sistema de valores no es igual al sistema de valores de otra persona y ahí es donde se genera la discusión. Si yo digo, el consumo de alcohol perjudica la salud, otra persona puede venir y decir, no, el exceso del consumo de alcohol perjudica la salud, pero si yo me tomo un vaso de vino a la noche, no pasa nada. Entonces, esa es la discusión que genera. Yo estoy diciendo no, que todo consumo de alcohol perjudica la salud. No importa si es una copita, no importa, una gota, no importa, perjudica la salud.
Bueno, ahí yo tengo que decir mis argumentos, porque si no, no va a ser válido, la tesis que yo estoy planteando no va a ser válida. Como para volver un poco sobre la argumentación, hay unas claves, unas características claves de lo que es la argumentación. En primer lugar, se dirige a un auditorio, es decir, que todo texto argumentativo tiene un lector, tiene un interlocutor. Se expresa en lenguaje natural, que esa es una de las características que también lo diferencia del texto expositivo e informativo, por ejemplo. No va a tener un lenguaje técnico, ni científico, ni de prestigio. No, va a ser un lenguaje natural en el que yo explique, bueno, el consumo de alcohol, yo considero que el consumo de alcohol perjudica la salud, porque, etcétera, etcétera. Las premisas son probables, verosímiles, en relación con un sistema de valores. Y volvemos al sistema de valores de cada persona. Que puede ser un ideal, puede ser lo religioso, puede ser el sentido común, puede ser diferentes sistemas de valores que cada persona tenga. Su progresión depende del orador, ¿sí? Es decir, que yo voy a ordenar los argumentos como se me plazca básicamente, y las conclusiones son siempre discutibles. Y esto volvemos a que tiene que generar discusión. Siempre un texto argumentativo tiene que ser problemático, tiene que generar un debate. Bueno, existen diferentes estrategias discursivas a la hora de armar un texto argumentativo. Hay dos como clases, la razón por un lado y la sensibilidad. Entonces yo armo un texto argumentativo, por ejemplo, en el que apele a la razón y mis estrategias discursivas sean dentro de este rango. Entonces voy a tener un predominio de la objetividad. ¿Qué quiere decir? Que me voy a asegurar que yo tenga, por ejemplo, estudios de científicos, o voy a tener encuestas, o voy a tener definiciones de otro autor, voy a tener citas de autoridad, todo eso para convencer al lector de que lo que yo estoy diciendo es objetivo, está estudiando, es real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud porque se ha hecho una encuesta en 2005 o porque el médico tanto hizo un estudio en los riñones. ¿Me explico? Entonces, bueno, después tenemos las estrategias discursivas que van a apelar a la sensibilidad y que esto quiero que me presten atención porque es a donde nosotros vamos a trabajar, que es la sensibilidad. Nosotros no vamos a tratar, por ahora no, lo vamos a aprender más adelante, pero no vamos a buscar citas de autoridad ni investigaciones, no, nosotros vamos a trabajar con la sensibilidad del que nos está leyendo. Entonces, ¿qué hay? Un predominio de la subjetividad que da lugar al discurso persuasivo. Entonces, yo ya no voy a tratar de convencer al lector con estudios científicos, sino que voy a persuadir al oyente de que mi idea es la mejor. ¿Cómo? Y apelando a las emociones, apelando a la sensibilidad, ¿está bien? Por ahí interpelando a casos en los que otra persona se sienta empática, ¿sí? También acusando a alguien de algo, no, porque si vos pensás que el vino, si vos pensás que solo el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, sos un ignorante. Bueno, eso es una acusación, ¿no? Entonces también se persuade al oyente de esa manera. Antes de ir al siguiente diapositiva,